La OCDE ha alertado esta semana de que la crisis de Cataluña puede frenar el crecimiento español. Por tanto, el coste del desafío ilegal separatista hay que medirlo en términos económicos, además de en términos políticos, judiciales y sociales. Los expertos van más allá de la financiación de los referéndums del 9N y el 1O, el pago de fianzas o las embajadas catalanas. Hablan de la fuga de empresas, turismo, empleo, la mayor deuda autonómica, el PIB y su impacto real en la economía española. La factura del desafío en Informe Semanal. Analistas, agencias de calificación de riesgo, instituciones como el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional o esta misma semana la propia OCDE vienen avisando desde hace tiempo. La crisis política abierta en Cataluña tiene y tendrá consecuencias económicas de enorme calado. Va a haber, desgraciadamente, un coste económico ineludible. Su magnitud va a depender de la evolución de este desafío, por decirlo en sus términos, en los próximos meses. Y se puede afirmar también con rotundidad que el coste será siempre mucho más intenso para Cataluña que para el resto de España. Algunos sectores han registrado ya las primeras inferencias, como la bajada del 4% en las ventas del comercio minorista, el 30% en la venta de coches en concesionarios, casi el 5% en las reservas hoteleras y el 14% en facturación turística. Estábamos con una situación óptima delante de Europa y ahora la estamos mermando, pero lo que sí estamos mermando y mucho y perjudicando y demostrando que se ha perjudicado y no se puede ocultar es el daño que se está haciendo entre los propios catalanes. En las semanas previas al referéndum ilegal, los pedidos a la industria catalana crecían apenas un 2%, cuando en Madrid superaban el 70%. Igualmente, las ventas de pisos y el alquiler han reducido su actividad en octubre entre un 15 y un 25%, según los datos de promotores e inmobiliarias que operan en Cataluña. Vemos, por ejemplo, que las inversiones en Cataluña se están retrayendo por debajo del nivel habitual. Luego, en la parte inmobiliaria se puede decir que hay una caída importante también en edificios singulares, en incluso zonas industriales. A medio plazo, advierten los expertos, empezarán a notarse los efectos de la congelación de las inversiones y, de mantenerse un escenario de tensión, el PIB del Estado del próximo año podría retroceder hasta 3 décimas por Cataluña, o lo que es lo mismo, perder unos 3.000 millones de euros. Los datos de paro de octubre han sido pobres, desde luego, y los datos de comercio minorista, los datos de turismo, todos ellos han indicado un impacto muy fuerte de esta crisis constitucional. Por otro lado está el coste directo sobre las arcas públicas generado por diferentes conceptos, desde lo invertido en la organización de las consultas ilegales hasta el despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplazados a la región durante todo este tiempo, entre otros gastos. La suma final resulta difícil de calcular a día de hoy, pero nadie pone en duda que tanto Cataluña como el resto de España deberán afrontar un alto coste en una factura todavía por cerrar. Naturalmente que hay una factura, claro que la hay. Es muy difícil cuantificarla si lo queremos hacer con un gran rigor metodológico. Es muy complicado decir la factura es de tantos cientos o miles de millones de euros. Ahora bien, hay una factura cuantitativa y cualitativa seguro que afecta al empleo, por supuesto, es decir, las perspectivas de contratación de empleo van a ser menores. Una factura que se ha visto en el empleo. Llevábamos un periodo de creación de empleo muy importante y ese entorno se ha revertido de una manera relevante y además, casi el 25% del desempleo que ha aumentado en octubre viene de Cataluña. Cataluña, por tanto, tiene un daño inmediato. El resto de España, si al final la preocupación fuera tan grave como para que saliera capital del conjunto de España, también sufriría, pero menos porque
una parte de lo que sale de Cataluña vendría al resto de España, mientras que no habría en absoluto ninguna empresa, ningún recurso económico que se desplazara del resto de España hacia Cataluña como consecuencia de la independencia. El Procés ha dado una imagen internacional de Cataluña de un lugar inseguro desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista fiscal. Y eso hace que un inversor, evidentemente, va a tener que pasar mucho tiempo para que se plantee que esa seguridad está garantizada. Este economista y profesor catalán ha puesto en marcha un proyecto para dar voz a cientos de empresarios y directivos que viven en primera persona todo esto. Mientras se procesan los últimos datos, Tries de Bes adelanta algunas de las primeras impresiones que deja este amplio estudio. Porcentaje muy alto de directivos que decían que iban a hacer sus presupuestos empresariales, es decir, que tienen que ver con puramente su sector, su demanda. Los presupuestos del año que viene no los iban a hacer hasta no ver cómo se constituía el gobierno. Entonces, esto es tremendo si lo piensas, es decir, que haya un directivo, un empresario, que a lo mejor trabaja en el sector de, yo qué sé, textil, que tiene que ver con realmente la composición parlamentaria de un gobierno autonómico y que te está diciendo, yo no tomo ninguna decisión hasta no ver cómo se compone las fuerzas políticas parlamentarias catalanas a partir del 21 de diciembre. Esto, empresarialmente, es una barbaridad. Hasta la fecha son casi 3.000 las empresas que han cambiado su sede social a otras ubicaciones fuera de Cataluña. Casi 1.000 también la sede fiscal. Entre ellas, la Bruixador. Pueden decir, todavía quedan 1.000 empresas, no nos confundamos. Las 3.500 empresas más importantes de estas 100.000 que podamos tener se han marchado. O sea, el 80% se ha marchado. Entonces no nos engañemos una vez más a nosotros mismos, no nos dejemos engañar una vez más por políticos que después van a cambiar de pensar mañana o pasado o 3 veces durante estos 2 días. Sí, hay una multinacional que pudiera estar pensando en instalarse en Cataluña y se están yendo las propias empresas catalanas, pues cómo va a instalarse la multinacional en Cataluña. No podrían defender esa decisión ante sus consejos de administración, por tanto tiene un coste inmediato, ciertamente. La propia Generalitat de Cataluña trabajaba activamente, como no puede ser de otra manera, para atraer la sede de empresas a su territorio, porque todo el mundo sabe que eso es positivo. Entonces, el debate no existe. No existe. Y el que lo haga y el que diga que es irrelevante está literalmente, pues engañando. No es irrelevante donde está la sede legal, ni mucho menos la fiscal de una empresa. A medio y largo plazo, la financiación es el factor más frágil, pues parte de una deuda calificada por las agencias como bono basura, en una autonomía que acumula, además, obligaciones millonarias con el Estado. Cataluña debe en estos momentos unos 270.000 millones, 200.000 de lo que sería la parte proporcional de deuda pública en función de su economía, de su PIB, y 70.000, 80.000 de préstamos de 4 años para acá del Fondo de Liquidez Autonómica. Claro, es una barbaridad que impide el nacimiento de cualquier entidad política, porque antes habría que pagar todo eso. Finalmente, todos los analistas coinciden. Se puede revertir la tendencia a positivo, pero solo será posible en un marco que garantice la estabilidad y la seguridad jurídica plena. El problema es si se enquista. Y si se enquista eso durante mucho tiempo, ya no es una cuestión de congelación. Ya es una cuestión en la que empieza a haber problemas de solvencia. Porque claro, una empresa, un autónomo, un pequeño comercio, a lo mejor puede soportar una caída de las ventas, un mal mes, en un entorno razonable. Pero 5, 6, 10 meses de caída de las ventas, de pérdida de clientes, de sangría en el empleo.